indicado, así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor, siempre brillar con todo su fuego. Esto será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, apreciada familia del Señor. Dios les bendiga. Es un privilegio volver a estar delante del Señor y con ustedes en este tiempo de estudio bíblico, en este tiempo en el cual seguimos creciendo y siendo formados a la estatura de la plenitud de aquel a quien Dios quiso que nos parezcamos, a su Hijo Jesucristo. Seguimos hablando, hermanos, sobre la vida cristiana. Hemos disfrutado algunos miércoles de estudiar este tema y hoy vamos a hablar sobre la madurez del creyente. Vamos a hablar de esta meta que Dios tiene realmente con todos nosotros, de llevarnos a la madurez. Todos nosotros en nuestra vida humana como en nuestra vida cristiana, empezamos siendo niños, pero Dios no quiso que fuéramos niños, ese fue nuestro inicio. El propósito de Dios es llegar a la madurez, a la vida realmente madura, no solo adulta ni anciano, sino a la vida madura. Hoy tenemos una gran cantidad de gente adulta y gente anciana que no ha alcanzado madurez. Y Dios realmente se propuso con nosotros llevarnos a la madurez. Ser adulto, ser anciano no es ser maduro. Y ser maduro no significa ser anciano o ser adulto.
La madurez espiritual realmente es un estado en el cual nosotros vivimos disfrutando el control del Espíritu Santo en una obediencia acorde al mandamiento de las Escrituras. Por eso, bienvenidos a estudiar en esta noche y a seguir disfrutando el privilegio de ser edificados. Pero antes de abrir las Escrituras, vamos a orar y anhelo de todo corazón que me acompañes y unidos oremos para que realmente podamos ponernos en la línea de Dios y caminar en el propósito de Dios y dejarnos enseñar por Dios, dejarnos guiar por Dios para alcanzar aquella madurez que Dios quiere para cada uno de nosotros, para ti, para mí y para todo su cuerpo. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, con libertad y a través del camino que tú nos diste para llegar a ti, a través de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por ser Él la verdad, la única verdad que debemos creer. Y también gracias por ser Él la vida que disfrutamos como vida tuya en nosotros. Gracias por el gozo de estar en Él y que Él esté en nosotros. Y gracias, Dios, porque disfrutamos el ser enseñados por tu Espíritu Santo a través de las Escrituras y con las Escrituras. Nos alegramos y nos gozamos de ser el pueblo que amas y el pueblo que va a vivir por los siglos de los siglos al lado de tu Hijo. Hoy nos alegramos de creer en Él, hoy nos gozamos de estar en Él y disfrutamos en esta noche, Señor, el placer de poder seguir estudiando. Tu bendición y tu gracia sea para con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces, hermanos, hablando sobre la madurez del creyente. Hay varias cosas que podemos ver en este tema, pero vamos a enfatizar dos exactamente. Uno, la limitación a la madurez y las evidencias de la madurez. Vamos a hablar sobre la limitación a la madurez. Todo proceso tiene limitaciones, todo proceso tiene estorbos, todo proceso tiene dificultades, todo proceso tiene fracasos. Dentro de este marco humano y dentro de nuestra vida pecaminosa, lamentablemente encontramos demasiadas limitaciones, fracasos, tropiezos, obstáculos que de alguna manera nos interrumpen o hacen que de alguna manera no prosigamos de la manera correcta. Y dentro de las limitaciones a la madurez, la primera que vamos a mirar es la niñez espiritual. Hay dos clases de niñez espiritual. Una, la del recién nacido, que tiene limitaciones porque acaba de nacer. Y la otra, la carnalidad, que es una niñez espiritual prolongada por causa del pecado. Vamos a mirar las dos. Vamos a Primera de Pedro, por favor. A primera carta del apóstol Pedro, donde nos habla de la niñez espiritual, que es una niñez normal. Y la verdad es un privilegio que Dios nos haya dado el privilegio de pasar por esta niñez, porque la disfrutamos todos cuando nacemos de nuevo. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos. Escuche, esta habla de la niñez espiritual normal, que es santa y está dentro de un proceso natural de aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El recién nacido espiritualmente no puede digerir alimentos sólidos porque acaba de nacer, necesita leche, necesita el seno de mamá. Necesita realmente que alguien le dé comida, que alguien le dé esa provisión, que se la ponga de tal manera que él pueda comer sin dañarse, sin lastimarse. Y que disfrute realmente ese tiempo o ese proceso de crecimiento desde la niñez. Todos nosotros, los que por la gracia de Dios hemos conocido a Jesucristo, empezamos como niños. Cuando el Señor vino a nuestro corazón, cuando por el poder de su Espíritu Santo fuimos convencidos de ser pecadores y por la gracia de Dios pudimos creer en Cristo Jesús, nacimos de nuevo para el Señor. Y qué maravillosos esos momentos, yo creo que todos los recordamos, donde realmente deseamos como un bebé desea el seno de su madre, porque desea el alimento que en ese momento realmente lo va a ayudar, lo va a vitalizar. Por eso el texto dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esa niñez es el inicio hacia la madurez, pero la misma niñez trae impedimentos que le impiden al niño madurar si no hay quien le ayude, si no hay realmente quien lo cuide. Por eso Dios
Entregó los niños no a la sociedad, no a los gobiernos, no a las escuelas, no a tutores ajenos, sino a sus propios padres y en este caso en especial a su propia madre. Que aquella que lo dio a luz sea aquella quien lo alimente, quien lo cuide, quien lo proteja y que esté con él en ese proceso de niñez para que salga de esa niñez de un proceso correcto, que lo alimente en todo tiempo y que realmente pueda satisfacer ese deseo que hay en el niño de la leche materna no adulterada. Hoy en día tenemos en la parte física demasiadas madres que abandonan a sus hijos y cuando sus hijos desean el seno de mamá, desean la leche de ellos, el tetero no adulterado que es el seno de mamá, ellas no están. Y por eso ellos no pueden crecer de la manera correcta. Y no son librados de tantas circunstancias que podrían ser librados si mamá estuviese ahí. De la misma manera, si queremos ir a un proceso de madurez espiritual correcto, todo el que nace de nuevo necesita el cuidado de alguien que como madre lo alimente, que como madre lo cuide, que como madre lo proteja y que como madre solucione aquellas cosas que para él son un impedimento por su niñez. Un bebé no puede cambiarse, no puede limpiarse, no puede bañarse, no puede realmente hacer casi nada solo, excepto llorar y clamar porque alguien lo ayude. Por eso es necesario entender estas limitaciones que nos llevan hacia la madurez, pero esta niñez es normal, natural y buena. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, nos habla básicamente de esa niñez en otros parámetros. Vamos allí por favor a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Cuando habla de los requisitos de los ancianos y los diáconos, en el versículo 6 dice que por favor no coloquen a un neófito como anciano o diácono. Y la palabra neófito aquí es un recién nacido, un recién convertido. No puede ser un anciano, no puede ser un diácono, porque no tiene madurez, no se ha desarrollado, sigue siendo un niño. Y si usted coloca a una persona neófita, a un recién nacido espiritual, tiene muchas ganas de ayudar, de servir, de colaborar. Tiene ganas de hacer todo aquello que los que ya estamos de los que ya tenemos un tiempo en la vida cristiana a veces ya no estamos haciendo. Ellos tienen ganas de orar, tienen ganas de leer, tienen ganas de congregarse, tienen ganas de evangelizar, tienen ganas de hacer todo aquello que ellos ven que se puede hacer. Pero Dios dice, para casos de autoridad no podemos colocar un recién nacido porque el orgullo de su corazón puede envanecerlos y pueden caer en la condenación del diablo. Porque las posiciones en el cuerpo de autoridad solamente la pueden llevar personas que hayan madurado, personas que realmente hayan crecido espiritualmente y que de alguna manera tengan victoria sobre su ego, tengan victoria sobre su yo, tengan victoria sobre su carne, para que ellos realmente puedan ser modelo al estar al frente de otros y el envanecimiento no sea un instrumento para caer en las manos del diablo y ser instrumento de daño para ellos y de daño para otros. Por eso es necesario que nosotros entendamos este principio. Pero hay otra niñez que no es natural, es pecaminosa, y es la niñez espiritual, es el hecho de haberse quedado niños y no haber crecido. Algunos quedan niños porque no hay quien los cuide, no hay quien los desarrolle, pero otros quedan niños realmente por su propia rebelión, porque no quieren aprender, no quieren ser cuidados, no quieren someterse, no quieren tener tutores, no quieren tener padres espirituales, no quieren tener familia espiritual, no quieren tener hermanos espirituales, no quieren tener una familia espiritual, no quieren tener un hogar espiritual, no quieren. Y se rebelan contra Dios. Y es lo que básicamente estamos viendo allí en la primera carta a los Corintios. Vamos allí, por favor. Creo que ese texto lo conocemos todos, lo hemos estudiado muchas veces, pero como dice el apóstol Pedro, para nosotros es bueno volverlo a repetir, volverlo a repasar. 1 Corintios capítulo 3 vemos básicamente niños carnales. No niños recién nacidos, sino niños carnales. Gente vieja de haber nacido, gente que tiene mucho tiempo de haber nacido de nuevo, pero no maduraron, no crecieron, no se desarrollaron, se quedaron amando la leche, amando el tetero, y no aprendieron a alimentarse por sí mismos y por lo tanto no crecieron y siguen ahí dependiendo de otros como niños pequeños, dando guerra a otros, siendo de hecho de impedimento y obstáculo para otros, ocasionando problemas para otros, impidiendo que otros de alguna manera avancen también.
Dice el capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, porque son creyentes realmente que no han crecido, no pude hablaros como a gente espiritual, este caso es como a gente madura, sino como a carnales, o sea, gente que está controlada no por el espíritu, sino por sus propios deseos, por sus propios anhelos, por sus propios apetitos. Y él lo llama niños en Cristo. Una cosa es un recién nacido y otra cosa es un carnal, un niño en Cristo, uno que no ha querido crecer. Y él les dice, hice un experimento con ustedes, dice él, hice un experimento con ustedes. Les di a beber leche y no les di alimento sólido. ¿Por qué? Dice, porque aún sois niños y no sois capaces de comer solos todavía. Se les da el alimento, lo botan, lo dañan, juegan con él o sencillamente lo menosprecian porque son niños y no son capaces de comer. El niño es capaz de menospreciar cualquier buen plato de comida por un caramelo. Cualquier dulce, cualquier golosina lo cambian realmente por un plato nutritivo. Lo que no pasa realmente con la persona adulta. La persona adulta, aunque le pueda gustar los dulces, le pueda gustar cualquier otra clase de alimento de niños, él lo puede comer, pero como algo secundario, como un pasabocas, como una entrada o sencillamente como un postre, pero no como alimento realmente base. Disfrutamos una buena sopa, disfrutamos un buen seco y podemos comer algo de dulce realmente como un postre, pero los niños no. Los niños quieren el dulce como entrada, como comida y como postre y desprecian el resto. Por eso el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, no se habían desarrollado, no habían crecido, no habían aprendido a alimentarse por sí mismos, no habían aprendido a hacer la diferencia realmente entre una comida y otra, ni sois capaces todavía. Muchas personas adultas les hace daño la leche. Y la verdad es que si usted va a probar lo que es la leche materna, casi ningún adulto le va a agradar la leche materna. Para los niños es deliciosa, para los niños, para los bebés, es deliciosa, es nutritiva, es su alimento. Pero para una persona adulta es algo que realmente posiblemente no sea capaz de comer. Porque esa leche es para bebés, no es para adultos. A los niños por lo general no les hace daño la leche, a la mayoría no les hace daño la leche, pero a muchos adultos les hace daño la leche. Y si tomamos leche lo tomamos ocasionalmente o de pronto la usamos para combinarla con otras cosas, pero ya no es un alimento de primera necesidad, ya no lo es. Por eso es necesario entender a nivel espiritual que necesitamos madurar y no quedarnos siendo niños, porque entraremos entonces a la carnalidad, a satisfacer deseos de nuestra carne, mas no a satisfacer las necesidades propias de nuestra vida. Por eso en el versículo 3 dice el apóstol Pablo, mostrando que realmente ellos eran niños en Cristo, gente carnal, gente que andaba según sus deseos, dice, porque aún sois carnales, porque aún sois gente que depende de satisfacer deseos y no necesidades. Pues entre vosotros hay celos, entre vosotros hay contiendas, entre vosotros hay disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Estos tres pecados son una evidencia clara de niñez espiritual, son una evidencia clara de que no nos hemos desarrollado. Tenemos una gran cantidad de creyentes que tienen mucho conocimiento. Tenemos una gran cantidad de maestros de las Escrituras que enseñan muy bien la Biblia o que podríamos enseñar muy bien la Biblia, pero aún vivimos en medio de estos pecados, teniendo celos, envidiando a otros por sus funciones en su cuerpo, por sus dones en la iglesia, por sus talentos o por muchas razones vivimos envidiándolos y por eso tenemos celos. Y contendemos con ellos porque ellos hacen cosas que nosotros queremos hacer y nosotros no podemos o no nos dejan. Y esto hace divisiones entre nosotros y se hacen partidismos en la iglesia, como también sucedía en la iglesia de Corinto, porque el capítulo 4 dice que había gente que decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Cristo. Y se hicieron divisiones, grupos de divisiones. Y esto es una evidencia de carnalidad, porque el cuerpo es uno solo. En el cuerpo no deben haber divisiones.
Hay grupos que se unen no para dividir, sino para trabajar. Hay muchos hermanos que se unen para orar, para ayudar, pero no para causar divisiones, no para hablar de otros, no para celar para otros, no para ir en contra de otros, sino para unir, para apoyar el cuerpo, para apoyar realmente el trabajo del cuerpo, como gente que realmente ha conocido la verdad y que disfruta en la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces todo, mi mano, mi brazo y todo mi parte derecha se unen para hacer algo, pero la parte izquierda no envidia. Al contrario, está dispuesta para ayudar y cuando necesitan ayuda se unen. Y trabajamos todos para hacer lo que la cabeza ordena y aquello que no dañe ni destruya el cuerpo. Pero no hay divisiones. No luchan. Mi mano derecha y mi mano izquierda nunca han peleado. Mi ojo derecho y mi ojo izquierdo nunca han peleado. Mi oído derecho y mi oído izquierdo nunca han peleado. Trabajan en unidad para hacer lo que es correcto a favor del cuerpo. Mis pies nunca han peleado. Muchas veces, a veces puede haber discoordinación en el funcionamiento de ellos y hace que el cuerpo flaquee, pero no voluntariamente se pone uno en contra del otro, porque de alguna manera han crecido juntos, han aprendido juntos. Creo que mis dos manos son iguales, creo que mis dos brazos son igual de largos, creo que tengo dos ojos iguales, dos oídos iguales, porque han crecido juntos en unidad, han madurado juntos en unidad, no se han quedado siendo bebés ni niños, no, han madurado. Por eso es necesario entender estos principios para no vivir en esa limitación a la madurez, porque Dios quiere llevarnos a la madurez y ha planeado llevarnos a la madurez. De hecho, la Escritura es muy clara, Dios tiene un propósito de llevarnos a todos los creyentes, sin excepción, a la estatura, a la medida del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo. Y Dios nunca ha cambiado ese propósito ni nunca lo cambiará y es el plan de Él, tanto que la Biblia dice que cuando le veamos a Él seremos semejantes a Él, porque le veremos y estaremos con Él, porque Dios va a cumplir ese propósito de llevarnos a todos a la madurez. Y aunque todos lleguemos a la madurez, no todos vamos a tener las mismas recompensas porque no todos nos esforzamos por ser maduros. Es triste ver una gran cantidad de creyentes que no leen Biblia. Hay otros que leen por leer, otros que leen por quitar un peso de conciencia, otros leen porque les ordenan, pero pocos leen realmente porque aman a Dios y quieren escucharlo a Él. Y todo esto son evidencias de niñez espiritual, porque el niño es aquel que siempre toca mandarlo. El niño es aquel que toca decirle qué hacer, que toca disciplinarlo para que lo haga, que toca vigilarlo en el hacer, que toca estar ahí supervisando, porque es niño, pero no la persona madura. La persona madura es una persona que realmente ha aprendido y no solo sabe hacer, sino que se convierte en un maestro para ayudar a otros. Por eso tenemos que salir de esa niñez espiritual, de esa carnalidad, porque la madurez física, escuche, la madurez física y natural, el proceso natural de ser niño a ser joven, a ser adulto o a ser anciano, no es madurez espiritual, es madurez solo física. La madurez física y natural no es madurez espiritual. La espiritualidad y la madurez no es lo mismo. Escuche, la espiritualidad y la madurez no es lo mismo. Lo uno lleva a lo otro. Ser espiritual es vivir bajo el control del Espíritu Santo, pero la madurez es el resultado de vivir bajo el control del Espíritu Santo, de vivir en obediencia a las Escrituras. Porque nadie puede obedecer las Escrituras si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede entender las Escrituras si no es por el Espíritu Santo. Por eso la dependencia del Espíritu me hace espiritual. Y una vida de espiritualidad o una vida bajo el control del Espíritu me lleva a la madurez. Lo uno depende de lo otro. El pecado interrumpe la espiritualidad, pero la falta de espiritualidad interrumpe la madurez. El vivir repitiendo pecados no me permite andar en el Espíritu. Y el no andar en el Espíritu me impide a mí ser maduro o hace que yo deje de ser maduro. Por eso el impedimento a la espiritualidad es el pecado no confesado. El impedimento a la espiritualidad es el pecado no confesado. Cuando yo vivo sin confesar mis pecados, vivo lamentablemente sin el control del Espíritu, aunque el Espíritu viva en mí. La limitación a la madurez es la carnalidad. Y la carnalidad no es otra cosa que vivir repitiendo el mismo hábito, el mismo pecado.
El pecado repetitivo es carnalidad. Cuando usted vive enojado todo el tiempo es carnalidad. Cuando usted vive disgustado todo el tiempo es carnalidad. Cuando vive diciendo malas palabras todo el tiempo es carnalidad. Pero por pecado podría molestarse un momento, pero no permanece. Si permanece, le daña su madurez. Y su espiritualidad no se va a ver por ningún lado. En Hebreos capítulo 5, vamos allí por favor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5. Nos muestra un ejemplo de carnalidad en los hebreos. El libro de Corintios lo muestra en la iglesia de Corinto y el libro de Hebreos lo muestra entre los hebreos. Tanto judíos como gentiles manifestamos evidencias de carnalidad. Vamos allí al capítulo 5, versículo 11 al 13, por favor. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuche, mucho que decir y también difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué era difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es difícil a veces enseñar a un niño, es difícil. Enseñar a un necio es más difícil todavía. Y el escritor a los hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de haber conocido a Cristo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad otra vez de leche materna y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, escuche, es inexperto, es neófito, es niño en la palabra de justicia. Y al final repite, porque es un niño todavía. Y en este texto habla netamente no de la niñez natural, sino de la niñez pecaminosa, que es carnalidad. El carnal, o la persona que vive en los deseos de su carne, es un niño viejo. Es un niño viejo. Y miremos del versículo 11, porque dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo quería hablar mucho de ese asunto, pero él también dice: pero también me queda difícil de explicarles. No porque para mí sea difícil, sino para que para ustedes es difícil entenderlo. Es básicamente esto. ¿Por qué? Porque la niñez no estaba en Pablo, y por no ser Pablo un niño espiritual, no tenía problemas para explicar. Él podía explicarlo. Pero como sus receptores eran niños, como dicen por ahí, ni con plastilina lo iban a entender, porque está hablando de gente que aún era bebé espiritualmente hablando. Por eso el texto dice: ¿cuál era la razón por la que ellos manifestaban niñez? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una evidencia de ser infantil, una evidencia de ser niño espiritual, una evidencia de ser carnal o gente controlada por los deseos, es que no queremos oír. No sabemos oír, porque estamos de alguna manera arraigados en nuestros propios caprichos, convencidos de que la manera en que vivo, actúo, hablo, reacciono, pienso, está correcta. Y lamentablemente nosotros hablamos mucho de así soy yo. Y ese concepto es tan pecaminoso que nos impide a nosotros ser realmente como aquel que debemos ser, conforme a Jesús. Usted y yo tenemos que renunciar a ese concepto personal y esa manera de hablar. Es que así soy yo. Usted, aunque sea así, no debe ser así. Porque el plan de Dios y el propósito de Dios en la vida cristiana es llevarnos desde la niñez espiritual, desde ser recién nacidos, llevarnos a la madurez, a la estatura de Jesús. Para que nosotros nos parezcamos a Él en todo. Para que nosotros lo imitemos a Él en todo. Para que Él sea en nosotros y a través de nosotros, y nosotros dejemos de ser. Y Él viva en nosotros, como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros. Es interesante este principio. El hombre carnal debería ser maestro, el hombre cristiano debería ser maestro de lo que aprende. Pero por cuanto se queda siendo un niño, entonces necesitas quien lo enseñe. Ustedes han visto muchos ejemplos de muchas personas que nacieron con problemas genéticos.
Y aunque sus cuerpos pueden tener 30, 40, 50, 60 años, su mente sigue siendo la mente de un bebé. Otros que nacen en un estado vegetativo donde realmente no tienen conciencia de nada, ellos crecen, pero su dependencia es al 100% de sus propios padres y sus padres tienen que hacerle absolutamente todo, porque aunque su cuerpo madura, su mente y su ser interno no tienen realmente la facultad de controlar ese cuerpo para llevarlo a hacer las cosas que se deben hacer naturalmente. Y algo similar pasa en la gente que no crece espiritualmente. Se quedan tan bebés en su parte espiritual que siempre van a estar necesitando de otro que los ayude y nunca maduran. Ahora, en el cuerpo de Cristo dependemos los unos de los otros, pero cuando maduramos no estamos tanto necesitando al otro, sino que estamos ayudando al otro en equipo. Estamos unidos por las coyunturas, trabajamos en equipo y todos ponemos los unos a los otros lo que realmente Dios nos ha dado. Y somos necesarios, pero no en nuestras necesidades, sino que somos necesarios en nuestras fortalezas. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice el texto, porque no maduraron, no pudieron transmitir lo que aprendieron. Pasan como niños, ingieren todo, reciben todo y se quedan con todo y no lo comparten con nadie. Evidencia de ser niño, envidioso, egoísta. Todo es mío y lo que cojo es para mí y con nadie lo comparto. Pero evidencia de ser maduro es ser maestro, que todo lo que tengo lo tengo para compartirlo. Todo lo que tengo lo tengo para enseñarlo. Todo lo que tengo lo tengo para bendecir a otros. Y por eso el texto dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esta palabra, primeros rudimentos, es como decir en nuestra parte humana, volverlos al kinder. Debiendo estar ya en bachillerato, en universidad, debiendo ya ser doctores, ser PhD, nos toca devolverlos a párvulos, al kinder, a volverles a enseñar el abecedario. De hecho, las vocales, lo más insignificante, por eso el texto dice los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos son lo primero que uno aprende en un colegio, a distinguir colores, a conocer las vocales, a conocer abecedario, son las cosas básicas. Aprender los primeros 10 números del 0 al 9, aprender las 5 vocales y el resto de consonantes. Esos son los primeros rudimentos. Y hay creyentes que nunca salen de ahí. Nunca salen de ahí. Siempre están preguntando si vaca se escribe con B larga o con B corta. Y ya uno a veces se cansa y dice, hijo, dependiendo del tamaño de la vaca, colóquelo como quieras, dependiendo del tamaño de la vaca. No aprenden. Van a buscar una cita médica y le escriben el viernes y como no saben escribir viernes, entonces la dejan para el lunes. Que es más fácil escribir lunes que viernes, porque viernes no saben si se escribe con V o con B larga. Tenemos una gran cantidad de creyentes que son niños y que nunca han salido de los rudimentos de la palabra de Dios. Y ustedes saben que los rudimentos de la palabra de Dios están en el capítulo 6. Aunque no tengo esta cita ahí, vamos al capítulo 6 del libro de Hebreos. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, vamos por favor a la perfección, vamos a la madurez. No echando otra vez el fundamento, y estos son rudimentos. ¿Cuáles? Es el arrepentimiento de obras muertas. La mayoría de gente no han dejado de creer que para ir al cielo no necesitamos obras, sino fe en el Señor. La mayoría siguen pensando de que si hago esto, no voy al cielo. Ninguno entrará al cielo por obras muertas o por una vida de obras. No, porque no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Pero tenemos una gran cantidad de creyentes todavía engañados que para ir al cielo tienen que actuar de así y así y así. No, la entrada al cielo es solo por la fe en Jesucristo. Las buenas obras deben reflejar es mi madurez, mi madurez. Mis hijos no son hijos míos por el obrar de ellos. Son hijos míos porque nacieron de nosotros como padres.
Sus buenas obras o sus malas obras no los hacen hijos, solamente demuestran cuán maduros son o cuánto nos aman a nosotros, pero no si son hijos, no son hijos. Son hijos sencillamente porque nacieron de nosotros, y para nacer de nosotros ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada, nada. Humanamente fue una obra de mi esposa y yo, humanamente. Y espiritualmente fue una obra de Dios a través de nosotros para que ellos existieran. Pero si actúan bien o si actúan mal, seguirán siendo nuestros hijos. Por sus obras no son hijos nuestros. Por sus obras solamente muestran si han madurado o no han madurado. Por sus obras solamente muestran si nos aman o no nos aman. Por eso hay que salir de todos estos rudimentos, dice la Biblia. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, porque no es por obras que somos salvos, dice Efesios, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie tenga que jactarse. Y es necesario que entendamos esto. Y todavía hay gente preguntándose si existe Dios o no existe Dios. Cualquier noticia en los noticieros los pone a tambalear. Usted debe saber, si realmente ha nacido de nuevo, que Dios es real. Por eso dice el libro de Hebreos, que si alguien se acerca a Él, debe creer primero que Él es, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Después dice de la doctrina de bautismos. Hay una gran cantidad todavía que no entienden y no diferencian entre el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Todavía tenemos una gran cantidad de iglesias que creen que para ser salvos tienen que hablar en lenguas, cuando eso es un don que Dios lo da a quien Él quiere, y bíblicamente hablando, realmente el don de lenguas es algo que ya cesó. El bautismo del Espíritu es una sola vez y es el acto soberano por el cual Dios nos pone en el cuerpo de Cristo y nos hace creyentes por ponernos en aquel que realmente ha satisfecho la ira de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y el bautismo en agua no es para salvación, no es para perdón de pecados, es la evidencia pública de que he sido perdonado, la evidencia pública de que realmente estoy en Cristo. Son rudimentos, son fundamento nomás de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todavía hay gente que no saben si realmente van a resucitar o no van a resucitar. Tenemos una gran cantidad de gente que están todavía en el abecedario de la vida cristiana. Algunos que no creen todavía, no saben si realmente hay juicio o no hay juicio. Y con toda esta cantidad de falsas doctrinas que están apareciendo hoy en día, los niños espiritualmente están siendo arrastrados como el viento arrebata el tamo y como las aguas llevan a una pluma, llevándola de un lado para otro. El carnal es un niño viejo, el carnal es tardo para oír, el carnal no recibe alimento sólido porque sigue tomando leche, sigue siendo un bebé. Vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 4. Al libro de Efesios, capítulo 4. Dios tiene un propósito con nosotros y, como les dije hace un rato, el propósito de Él es llevarnos a la madurez, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá al capítulo 4, específicamente el versículo 14, pero quiero leer unos versículos anteriores para poder entrar en el contexto del versículo 14. Quiero leer el versículo 11, dice: y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto básicamente es el fundamento y las vigas principales o las columnas de la iglesia. Los profetas y los apóstoles son el fundamento, eso está muy claro en las Escrituras. Y el resto es edificado a través de los evangelistas, pastores y maestros. Los profetas y los maestros son el fundamento, permanecen para siempre. Los maestros, los evangelistas y los pastores van cambiando, van cambiando. Pero el versículo 12 muestra el propósito de ellos. ¿Para qué Dios nos puso en este ministerio? Dice: a fin de perfeccionar a los santos, a cada persona que ha creído en Cristo, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Esto es para la extensión del reino de los cielos, para que vayamos y evangelicemos, para que vayamos y busquemos las ovejas que aún no han llegado y las traigamos al rebaño, al redil, y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que realmente nos ayudemos unos a otros como familia, como cuerpo, y crezcamos juntos a través de las coyunturas que nos unen mutuamente, para que los dones que Dios ha puesto en cada uno
que son la manifestación del Espíritu a través de cada uno de nosotros, sea de bendición para los demás hermanos y los demás hermanos sean edificados y bendecidos a través de cada uno de nosotros. Tenemos una gran cantidad de creyentes hoy en día que no sirven a la iglesia en nada. Y ellos dicen, es que no me dejan. No, no es que no lo dejen, es que usted sigue siendo un niño. Y los niños siempre siguen quejándose de que no me dejan, de que no me tienen en cuenta, de que no me ponen a hacer nada, porque les falta madurez. Y como no tienen madurez, no tienen ojos para ver todo lo que hay que hacer. No tienen oídos para oír todo el llamado que Dios está haciendo. Y no tienen boca para hablar todo lo que deben hablar, porque se quedaron siendo niños. O aún teniendo todos estos sentidos, no saben cómo usarlos por su niñez espiritual. Y el versículo es muy claro. Dios quiere que usted y yo nos sometamos a padres, a tutores, a maestros que nos perfeccionen para la obra del ministerio, para compartir a Cristo y para edificarnos unos a otros. ¿Hasta cuándo? No es hasta que yo quiera, no es hasta que termine un curso, no es hasta que termine el seminario, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la verdad es que esto, como lo vemos en el diario vivir, solo va a suceder cuando estemos con Cristo. O sea que hasta allá tenemos que estar bajo autoridad y hasta allá tenemos que seguir estudiando, hasta allá tenemos que seguir creciendo, hasta allá tenemos que seguir desarrollándonos, hasta allá tenemos que ir buscando la madurez. Hasta que todos, sin excepción todos, usted, yo y todos los demás creyentes en todo el mundo, debemos buscar la unidad de fe. O sea, todos creer lo mismo y todos tener el mismo conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es triste lo que está aconteciendo hoy en día. La proliferación de tantas religiones. Cada día son más y más religiones. Ahora, de que la iglesia se extienda no hay ningún problema. Pero que cada día las religiones tengamos más diferencias de doctrinas, más diferencia de culto, más diferencia de lo uno y lo otro, indica que no estamos llegando a la unidad de la fe y del conocimiento. Porque si usted es hijo del mismo Padre, si usted es hijo del mismo Dios, si usted está bajo la autoridad del mismo Señor, tenemos la misma Biblia, el mismo Espíritu, entonces ¿por qué creemos cosas distintas? Cuando realmente el que nos enseña es el mismo, el Espíritu. Tenemos el mismo manual que la Biblia. Pero hoy en día es más fácil seguir corrientes teológicas, es más fácil seguir tradiciones de hombres, es más fácil seguir posiciones humanas, es más fácil creer doctrinas denominacionales que creer la Biblia. Y todo eso ¿debido a qué? A nuestra niñez espiritual, como dice el versículo 14, donde queremos llegar. Por eso el texto dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque Dios quiere que usted y yo creamos lo mismo, porque si creemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar de la misma manera, y como dice Filipenses, vamos a tener unidad. No vamos a discutir porque creemos lo mismo, no vamos a discutir porque sentimos lo mismo, no vamos a discutir porque hemos recibido la misma enseñanza, le estamos sirviendo al mismo Dios bajo el poder del mismo Espíritu y en obediencia a la misma Biblia. Y a pesar de que hay tantos rebaños, podríamos unirnos en cualquier momento sin discutir, sin pelear y sin el miedo de robar ovejas, porque somos ovejas del mismo pastor y vamos todos para el mismo lugar a disfrutar la misma gloria en la misma esperanza. Por eso es necesario, hermanos, buscar la madurez para dejar de actuar como niños, porque son los niños los que discuten, los que pelean por los mismos juguetes y los que no pueden vivir juntos sin pelear. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un solo, escuche, un solo varón, perfecto. Hasta que todos lleguemos a la misma medida. ¿Cuál? La estatura de la plenitud de Cristo, en quien usted y yo estamos completos, en quien usted y yo realmente encontramos la plenitud de todas las cosas. Pero el versículo 14 entonces da todas esas razones por las que Dios nos dio la Biblia y nos puso bajo la autoridad de evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas para llamar a las ovejas que no han llegado. Pastores para cuidar las ovejas que llegan. Maestros para enseñar las escrituras a las ovejas que los evangelistas traen para que los pastores las cuiden.
Por eso todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor, y deben unirse los pastores en el don de enseñar con los maestros que no son pastores, pero que ayudan a cuidar a través de la enseñanza. Dice, para que todos, para que ya no seamos niños, porque Dios no quiere que ninguno de ustedes se quede siendo niño. Es triste mirar cómo en la iglesia tradicional siguen adorando al niño Jesús, como si Él se hubiese quedado siendo niño, y esto es paganismo, esto es diabólico. Si usted me va a celebrar a mí un cumpleaños, yo no quiero que me lo celebre como un bebé. Quiero que me lo celebre como lo que Dios ha hecho de mí, un hombre de 50 años ya, padre, esposo y pastor. Pero hay una gran cantidad de creyentes que se quedaron siendo niños y quieren que los traten como adultos. Se quedaron siendo niños y quieren vivir como adultos. Se quedaron siendo niños y quieren participar como si fueran adultos. Se quedaron siendo niños y quieren opinar como adultos. Se quedaron siendo niños y quieren que les den alimento, que les den sueldos, que le den todo como si hubiesen madurado, y no es así. Y Dios quiere que realmente nosotros maduremos para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Bueno, de hecho todo niño es fluctuante. Un niño fluctuante es una persona que es fácil de convencer, que es fácil de manipular, que es fácil de arrastrar, que se va detrás de un caramelo, se va detrás de un helado, se va detrás de cualquier comida chatarra. Y tenemos una gran cantidad de creyentes que van de iglesia en iglesia. ¿Por qué? No porque van buscando una mejor iglesia, sino porque son niños y van detrás de aquello que les gusta o que los satisface, aquello que de alguna manera los mantiene cómodos, y van buscando un lugar donde no se ejerza autoridad, porque a los niños no les gusta la autoridad, no les gusta que los manden, no les gusta que los ocupen. Y con el sistema que tenemos, donde ya se les prohíbe trabajar, cuando Dios enseña al niño a trabajar desde que nace, el hecho de que él tenga que sacar la leche del seno de su propia madre es un proceso para llevarlo a la madurez, que aprenda a trabajar desde que nace. Por lo tanto, cuando ya es destetado, él debe aprender no solo a comer, sino a hacer su propia comida, a preparar su propia comida. Debe aprender a lavar su propio pocillo, a lavar su propio plato, a tender su propia cama, a arreglar su propia pieza, para que realmente vaya madurando y creciendo y no siga siendo niño, porque tenemos una gran cantidad de jóvenes en las casas que son niños en todos estos aspectos, y sus padres son los esclavos de ellos, porque no los educaron, no los desarrollaron y los dejaron siendo niños en muchas áreas de la vida, y por lo tanto sus hogares se les van a destruir. Como esposos no van a funcionar, como esposas no van a funcionar, y como empleados tampoco. Y si funcionan, funcionan por la paga, no por la madurez. No por la madurez. Por eso dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche, llevados, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Porque hoy en día hay cantidad de vientos de doctrina, o sea, cosas que aparecen como cosas nuevas, no cosas bíblicas. Y la mayoría de las iglesias están entrando en doctrinas innovadoras, cosas de última hora que no están en la Biblia, y todo eso no proviene de Dios, sino de Satanás. Por eso dice la Biblia que son doctrinas de demonios. Y los niños corren tras de todo eso. Cosas que producen emoción, cosas que producen alegría pasajera, cosas que producen una satisfacción momentánea, pero que no alimentan, no edifican, no dan estabilidad, como lo hace la doctrina bíblica. Por eso en los tiempos de Jesús, muchos de esos discípulos que seguían a Jesús se fueron, porque para ellos, cuando Dios empezó a alimentarlos con la palabra, les pareció dura, y no porque la palabra fuera dura, sino porque ellos eran niños y no eran capaces de digerir alimento sólido, porque estaban acostumbrados a la leche. Por eso es necesario entender estos principios para, dice la Biblia, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, de todo aquello que aparece pasajero, porque los vientos vienen y van, pero lo que es de Dios permanece. Ahora, por estratagema de hombres, o sea, por la astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La doctrina ha sido, es y será. La doctrina verdadera no ha cambiado, no puede mutar porque es inmutable, no puede cambiar porque es eterna. La verdadera doctrina ha sido, es y será.
Los principios hoy en día, todos están siendo cambiados y entre más nos acercamos a la venida del anticristo, en el mundo las cosas serán más y más fluctuantes. Por eso hoy en día todo es relativo. Si a usted le parece, si a usted le conviene, si usted quiere, si usted lo ve bien o no. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es firme. Le guste o no le guste, así es. Te agrade o no te agrade, así es. Te duela o no te duela, así es. Pierdas o ganes, así es. Ese es el principio bíblico. Ha sido, es y será. La doctrina bíblica ha sido desde el principio y será por los siglos de los siglos. Pero las cosas de este mundo son fluctuantes, son pasajeras. Hoy son, mañana no son. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a madurar. Que dejemos de ser niños y, como dice el versículo 15, que sigamos la verdad. No las fábulas, no las tradiciones, no las filosofías, sino que sigamos la verdad, pero lo hagamos en amor. O sea, en dependencia de Dios, en sujeción a Dios, en obediencia a Dios. Y así crezcamos, así maduramos en todo aquel, en Cristo, que es la cabeza. Porque si usted madura sin Cristo, usted sigue siendo un niño, porque no madura. Todo crecimiento que no sea en Cristo no es crecimiento, es un mal desarrollo. Es deformación, se está deformando en lugar de madurar. Por eso el texto dice, sino que siguiendo la verdad, porque solo siguiendo la verdad, solo siguiendo a Jesús, nosotros realmente vamos a crecer en todo. Si lo seguimos a Él en amor, dependiendo de Él, para darle la gloria a Él, sirviéndole a Él, vamos a crecer en todo, en Él, que es la cabeza de nosotros. Esto es Cristo, donde dice la Biblia, en quien todo el cuerpo, bien concertado, o bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si eres un niño, no edificas. Si eres maduro, edificas. Si eres un niño, necesitas quien te edifique, quien te ayude, quien te cuide. Pero si eres maduro, estarás ayudando, estarás edificando, estarás consolando, estarás confortando. Por eso hoy quiero animarte realmente para que medites. Si eres un niño recién nacido o eres un niño carnal. Si eres un viejo que sigue siendo niño. Una persona que de alguna manera, en lugar de estar siendo de bendición para la iglesia, está siendo de daño. Y no, Dios no te permite retirarte porque no hay retiro. Tienes que madurar. No hay más opciones. Tenemos que madurar. No es si quieres o no quieres. Tienes que hacerlo o Dios te puede cortar. Porque si quieres vivir en el pecado, si queremos vivir en el pecado y no queremos madurar, la opción no es salir de la iglesia, la opción no es apartarnos de la congregación. Dios tiene para ti muerte. Como dice la Biblia muy claro, si usted no da fruto, o sea, si no madura, Dios te cortará para que usted no sea de daño para otros que realmente quieren y van a madurar. Porque quien no madura, daña. Quien no produce, daña. Y usted y yo fuimos diseñados para vivir y madurar y dar fruto y ayudar. De lo contrario, nos sometemos a la disciplina de Dios. Porque muchos creen que porque los obligan o los llevamos al proceso de madurez, entonces sencillamente estamos violando sus derechos. En el Señor no hay derechos. En el Señor somos siervos y estamos sujetos a Él. Y la meta de Él en el día de hoy es que vivamos santamente. Y para el futuro es que vivamos maduramente. Porque la santidad de hoy me lleva a la madurez. El vivir bajo el control del Espíritu Santo hoy me lleva a la madurez. Dios quiere que seamos maduros. Y anhelo de todo corazón que cuando te presentes y nos presentemos delante de Dios, no seamos avergonzados como niños carnales, sino que seamos reconocidos como gente madura, que usó bien la palabra de verdad y que realmente se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Que se preocupó realmente por crecer y servirle a Él de todo corazón. Así que por favor, revisa tu vida y toma decisiones porque no hay más opciones. Confiesa si has estado viviendo mal. Confiesa si eres un niño espiritual. Confiésalo. Decide apartarse de esa niñez, estudiando y poniéndose bajo autoridad, buscando quien te enseñe, quien te ayude. Y para eso también estamos, para servirle. Y tracémonos la meta de ser como aquel que es y aquel que viene por nosotros. Ser como Jesús.
La meta no es ser como su pastor ni como su padre, es ser como Cristo. Pero si su padre y su pastor tienen algo digno de imitar, imítalos. Pero la meta realmente es ser como Cristo. Y anhelo que usted y yo lo seamos y nos dispongamos para ello. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos. Pero hoy, Señor, retados, amonestados, exhortados por tu palabra, entendemos que tenemos que crecer, madurar para ser como tu Hijo Jesucristo. Tú no nos salvaste solamente para ser hijos o para seguir siendo niños, no, nos salvaste, Dios, para que nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo, para que realmente seamos como Él, tengamos el carácter de Él, pensemos como Él, reaccionemos como Él, porque tú quieres que Él viva en nosotros al 100% y ya no vivamos nosotros, sino Él en nosotros, y nos unamos realmente a la vida de Él, le entreguemos todo el dominio de nuestra vida a Él y sea Él quien se manifieste en nosotros. Reconocemos que hemos fallado, sí. Reconocemos que hemos pecado, sí, Señor. Reconocemos que hemos sido necios, sí. Reconocemos que hemos sido rebeldes, sí. Pero gracias por la exhortación hoy y anhelo de todo corazón ser como Jesús y me dispongo en tus manos. Permíteme, Dios, ponerme bajo la autoridad correcta, hallar el mentor correcto. Dame apetito para estudiar las Escrituras y aunque no la entienda, dame la gracia de continuar estudiando. Permíteme unirme al cuerpo, Dios, y vivir en unidad con el cuerpo para disfrutar, Señor, el privilegio de estar con aquellos que crecen, con aquellos que buscan vivir una vida de amor, de justicia, una vida recta. Ayúdanos a huir, Señor, de aquellos que no nos otorgan o no nos dan realmente lo que necesitamos. Y como dice tu palabra, permítenos huir de las pasiones de los jóvenes, de los niños, y seguir la justicia, el amor y la piedad con aquellos que invocan el nombre tuyo. Tu bendición y tu gracia sea para todos nosotros, para todo tu pueblo. Y gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, si el Señor nos da vida, el próximo miércoles continuaremos con este mismo tema, hablando sobre las evidencias ya de la madurez. Anhelo de todo corazón que usted se disponga a madurar y a crecer y a vivir una vida madura. El Señor les bendiga. Muy buena noche y gracias por acompañarnos.